¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día a cada uno de ustedes. Estamos lunes 17 de mayo, ya estamos iniciando la semana nuevamente. Y siempre, qué mejor forma de hacerlo que siempre teniendo nuestro tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Estos tiempos le ayudan a usted a que pueda tener un precioso tiempo de devocional, un tiempo de meditación, de oración y de búsqueda de Dios, queridos hermanos. Y más aún en estos tiempos muy inciertos, muy complicados, muy difíciles. Así que vamos a orar para poder entrar en los párrafos que nos trae el libro del devocional que nosotros tenemos, el TCD o el tiempo con Dios. Acompáñenme, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu gracia, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Te pido que en esta hora, en este momento, en este tiempo, Señor, tú puedas ayudarme a entender tu palabra. Puedas ayudarnos a guardarla, a recibirla, a atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que esta palabra se haga carne en nosotros de tal forma que podamos vivirla y aplicarla a nuestro diario vivir. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea hablando directamente a nuestro corazón para entender tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo que tenemos para el día de hoy es el capítulo 18 del libro del Éxodo. Estamos continuando con este precioso libro. Es de los versos 1 al 12, compartiendo el gozo de la salvación. Es el título para el devocional del día de hoy. Y salimos de unos eventos impresionantes. El último que recibimos el día de ayer, a cargo de la pastora Cecilia, es este evento en contra de Amalek. El juicio en contra de la nación de los amalecitas, la batalla ganada, un Josué que está siendo formado ya bajo la dirección de Josué, la manifestación de Dios en múltiples oportunidades, ¿no? Pero este es el comienzo. Así que vamos a entrar nuevamente al texto, pero vamos a trasladarnos a un escenario diferente, ¿no? Y a un personaje también diferente. Vamos a leer Éxodo capítulo 18, verso del 1 al 12. Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, supo todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Moisés había despedido a su esposa Séfora, y Jetro le había recibido a ella y a sus 2 hijos. Uno de estos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: he sido extranjero en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho: el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios, y allá fue Jetro, acompañado por la esposa y los hijos de Moisés. Y le dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, he venido a verte junto con tu esposa y sus 2 hijos. Voy a hacer una pausa aquí. Las noticias de las cosas que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel ya habían empezado a llegar a otras ciudades, a otras comunidades, a otros pueblos. La noticia de que un Dios había enviado plagas al poderoso imperio de Egipto ya se había corrido la voz, cómo ellos habían salido triunfantes de una y de otra situación. Entonces, queridos hermanos, estas noticias, bueno, no es como ahora, como del internet, haces una publicación y lo pueden ver en todo el mundo. Si lo haces en un idioma, pones el traductor y lo ves, y puedes ver también el mensaje traducido. Es impresionante, pero eso en los tiempos de Moisés había formas también en que las noticias viajaban. Y estas noticias habían llegado a oídos de Jetro. Jetro, vamos a ver unos detalles de Jetro para poder entender la segunda parte de estos párrafos. Jetro era un sacerdote en Madián, dice la palabra de Dios. Era suegro de Moisés, porque Séfora era una de las hijas de Jetro, había contraído matrimonio con Moisés. Muy bien, nosotros ya conocemos esta historia. Moisés salió en exilio, él se autoexilió, se fue a tierras de Madián, encontró a Séfora,
se casó con Séfora y trabajó en las tierras de Madián por muchos años. Ok, hasta ahí muy bien. Dios lo llama, sale con su esposa, sus hijos y su esposa regresan después a medio camino, regresan a su tierra, mientras que Moisés va a cumplir el propósito de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. Jetro es sacerdote en Madián. Madián es un territorio pagano. No es un territorio que haya conocido y tenga a Dios como su Señor, como Dios principal. No lo tienen. Madián adora a Baal Peor y adora a otros dioses más. Era conocido porque era un pueblo politeísta, pero el Dios principal al que adoraban era Baal, ¿ok? Como muchas otras ciudades alrededor. Pero ¿qué sucede aquí? Madián era descendiente también de Abraham, ¿ok? No era descendiente ni por Isaac ni por Ismael, sino que Madián, que es el patriarca de esta región, descendía de Abraham ya porque era hijo de Abraham con Setura. Setura fue concubina de Abraham después de la muerte de Sara. Ok, eso está en el libro de Génesis. Y Setura tiene una cantidad de hijos. No estoy seguro, los números son 5 o 6 hijos, pero uno de ellos es Madián, que es el patriarca de esta región, de los madianitas. Y Jetro viene a ser descendiente de Madián, por ende descendiente de Abraham. Pero Jetro, o Reuel, así se le conoce, ese era su nombre, no había conocido de Dios. Abraham no había logrado trasladar todas estas enseñanzas a los hijos que había tenido con Setura. Madián y Jetro adoraban a otros dioses de la región. Y Jetro era sacerdote que ministraba para estos otros dioses. Aquí cosa muy peculiar y muy interesante. Ahora sí regresamos a escena. Jetro va y se encuentra con Moisés y Moisés le empieza a contar los eventos que han ido sucediendo. No, vamos a entrar a este detalle. Un detalle que menciona la palabra de Dios aquí es el nombre de los dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Y solamente una mención es que Gersón, cuando pone el nombre de Gersón, el significado es soy extranjero en tierras ajenas o forastero en tierras ajenas, ¿no? Y Eliezer significa el Dios de mi padre me ayudó, vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Estos dos nombres no parecen muy similares en la manifestación de su significado, pero sí manifiestan los estados emocionales de Moisés. Recordemos que Moisés era un hombre que había tenido diferentes estados emocionales desde que salió antes incluso de salir de Egipto. Pero esto es ahí. Primero soy extranjero en tierra ajena, ¿no? Un sin patria. Y así era como se sentía Moisés. Y luego dice, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me libró de la espada de Faraón, ¿no? Entonces aquí ya va entendiendo el poderoso propósito de Dios. Es un dato adicional. Vamos a seguir con la lectura y dice, Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó delante de él y lo besó. Y después de saludarse entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor los había salvado. Yo estoy casi seguro que aquí empezó a narrar cómo Dios enviaba una tras otra y tras otra las plagas, cómo se manifestó camino al monte de Dios, cómo se manifestó en el mar rojo, cómo se manifestó cuando no tenían que comer, cuando no tenían que beber. Esto es algo que Moisés le está contando a Jetro, un sacerdote de tierras paganas.
Y mira lo que dice Jetro, lo que responde. Jetro se alegró por la mucha bondad que Dios había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios. Y dijo: bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que los ha librado del poder opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Jetro entonces tomó un animal para quemarlo en honor de Dios y también otras ofrendas. Luego Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. En otras palabras, dice que él ofreció holocaustos y sacrificios para Dios. He aquí lo impresionante, queridos hermanos. Lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel no solamente había traspasado las fronteras de la nación, del imperio que ya dominaba Egipto, y había llegado a muchos pueblos, y había llegado a oídos también de su suegro. Definitivamente era la familia de Moisés. Lo impresionante aquí es que un sacerdote convicto, convencido, que ejercía un sacerdocio en tierras madianitas, se acerque a Moisés, lo escuche detenidamente, escuche todas las hazañas que ha realizado Dios en favor de Israel y le dice: bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes. Bendito sea el Señor. Esta exclamación es una exclamación de reconocimiento del poder de Dios. No dice expresamente que Jetro se convierta y rechace a sus otros dioses. No, él dice el texto que Jetro está reconociendo la supremacía de Dios. Dice: bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios. ¿No? Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Está reconociendo que el Dios de Israel, el Dios de Moisés, es el Dios sobre todos los dioses. Eso está declarando Jetro, un sacerdote pagano, alguien que ofrecía y que creía y que motivaba a mucha gente a adorar a otros. Está diciendo no. Algunos comentarios mencionan que en los libros que hablan acerca de esta región, de esta religión, si no estoy equivocado, en el Corán mencionan a Jetro con otro nombre. Dicen que este hombre nace como una historia, como una crónica de que hubo un sacerdote que empezó a hablar ya no de los dioses de una forma politeísta, sino que empezó a predicar de un Dios, o sea que se volvió monoteísta, que empezaba a proclamar a un solo Dios supremo. Entonces hacían referencia a Jetro. No lo mencionan con el nombre Jetro, pero sí, la tradición es que se refieren a Jetro, el suegro de Moisés. Y este es el evento, queridos hermanos. ¿Cuánto impacto causó la obediencia de Moisés, de Aarón? El hecho de confiar en el propósito de Dios, de tal forma que un sacerdote pagano, incrédulo, pueda reconocer con sus labios, y quién sabe, probablemente se haya convertido, haya llegado a reconocer, eso no lo sabemos, no lo dice exactamente las Escrituras, haya llegado a reconocer a Dios como el único Dios sobre todo. Ese es el poder del testimonio. Por eso es que el título del devocional que tenemos para el día de hoy es Compartiendo el gozo de la salvación. Así como hablábamos en algunas clases con el pastor Eber acerca de Nabucodonosor, cuando él exclama que no hay otro Dios como el Dios de Daniel, que no hay nadie fuera de él, y él lo exclama después de haber salido de su locura. De repente veamos a Nabucodonosor ahí arriba en los cielos, ¿no? Convertido.
habiendo reconocido al Dios de dioses, al Dios que es sobre todo, al único y verdadero Dios. Probablemente veamos a Jetro también. ¿Quién lo sabe? Pero este es el poder de un testimonio. Este es el poder de una vida de obediencia, querido hermano. Usted y yo somos cartas abiertas. Somos heraldos y mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Usted, si tiene la oportunidad, como Moisés, de manifestar y de contar todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida, hágalo, porque siempre va a haber alguien traído por Dios para que pueda escuchar las obras que hace Él a través de usted. Nosotros estamos llamados para poder manifestar y contar las glorias de Dios, para contar de sus maravillas, para hablar de sus hazañas y de sus proezas. Yo estoy llamado a eso, usted está llamado a eso. Hagamos esto, llevemos el evangelio, compartamos la buena noticia, compartamos el gozo de la salvación, la noticia de que Cristo sana, salva, santifica y que pronto viene otra vez. Esa es nuestra misión, queridos hermanos. Lo vemos, Jetro reconoció a Dios por sobre todos los dioses. Le rindió sacrificios y holocaustos. Y quién sabe, probablemente en algún momento él haya abandonado sus prácticas politeístas y haya decidido entregar su mente y su corazón a un solo Dios. Así que ese es el poder del testimonio, ese es el poder de la obra de Dios. Queridos hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor su palabra, para agradecer a Dios su palabra y para que podamos siempre recordar, tener la valentía, la fuerza, el gozo de compartir las buenas nuevas de salvación. Padre Celestial, gracias, porque tú no has cambiado de ninguna forma. A través de los tiempos eres el mismo. Eres el mismo que hace las mismas obras ayer, hoy y siempre. Tú, Señor, nos has rescatado de la esclavitud del pecado. Si rescataste a Israel de la esclavitud de Egipto, nosotros nos rescataste de la esclavitud del pecado. Somos ahora libres, peregrinos en esta tierra. Y sabemos que una de las misiones, que uno de los mandatos que tenemos es ir y contar a los demás lo que tú hiciste por nosotros. Llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a hacerlo. Danos las palabras que necesitamos usar. Danos la valentía para poder hacerlo y la osadía, Señor Dios mío, para cuando tengamos que enfrentar el miedo, la vergüenza o cualquier otra situación contraria o adversa. Te pedimos esto, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Tengan usted un maravilloso día. No se olvide que si usted no está suscrito aún, suscríbase. Ahí abajo está el botón suscribirme para que a usted siempre le lleguen las alertas cuando estos videos de devocional, de la reflexión de los devocionales, le lleguen a tiempo. Comparta la palabra de Dios. Siempre le vamos a decir, comparta usted la palabra de Dios con todo el que pueda. En estos tiempos difíciles e inciertos es cuanto más se necesita, ¿no? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.